Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy les traemos un vídeo que sinceramente nos dejó a todos con la boca abierta. El título ya les da una pista: Kerem en shock. La reacción a las palabras de su pareja te sorprenderá. Y créanme, no es un título hecho para hacer clic, es la pura verdad. Vamos a adentrarnos en una historia que demuestra cómo una conversación inesperada puede cambiar por completo la perspectiva de una persona, hasta el punto de dejarla en completo shock. Prepárense porque lo que van a escuchar hoy es real y es impactante. Antes de empezar, si todavía no lo han hecho, les animo encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Tenemos muchas más historias interesantes y reveladoras preparadas para ustedes, y no querrán perderse nada. Denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para recibir todas nuestras notificaciones. Bien, ¿están listos? La historia que vamos a contar hoy gira en torno a Kerem, un hombre que, por lo que se nos ha relatado, llevaba una vida bastante predecible, digamos. Tenía una relación estable, un trabajo que le gustaba, amigos con los que salir los fines de semana. Todo parecía ir sobre ruedas, la típica vida que uno podría considerar exitosa y feliz. Pero como bien sabemos, la vida siempre tiene sorpresas guardadas, a veces buenas, a veces, que te obligan a cuestionártelo todo. Kerem estaba muy enamorado de su pareja, Aylin. Llevaban juntos varios años y la relación fluía con esa comodidad que se gana con el tiempo y la confianza. Se conocían bien, o eso pensaba Kerem. Compartían sueños, rutinas y planeaban un futuro juntos, un futuro que parecía claramente definido. Él estaba convencido de que sabía exactamente quién era Aylin, cuáles eran sus deseos y qué significaba la relación para ella. Un día, en una de esas conversaciones tranquilas que se tienen al final del día, quizás mientras cenaban o simplemente relajándose en el sofá, Aylin decidió abrirse de una manera que Kerem jamás habría imaginado. No fue una discusión, ni un reclamo, ni nada parecido. Fue una confesión, una revelación. Aylin, con una calma que en retrospectiva debió ser señal de algo importante, comenzó a hablar sobre sus aspiraciones más profundas, sobre esos anhelos que había guardado en su interior durante mucho tiempo, quizás por miedo, por inseguridad, o simplemente porque sentía que no era el momento adecuado para compartirlos. Kerem, acostumbrado a las conversaciones cotidianas, escuchaba atentamente, esperando quizás un comentario sobre el trabajo, sobre algún plan para el fin de semana, o incluso sobre algún problema menor que hubieran tenido en el día. Pero Aylin no hablaba de cosas triviales. Estaba hablando de sueños grandes, de proyectos que requerían valentía y un cambio de rumbo radical. Empezó a describir cómo se sentía, de alguna manera, limitada en su vida actual. No se trataba de una insatisfacción con Kerem ni con la relación en sí, sino más bien de una llamada interior, una sensación de que había algo más para ella, algo que la impulsaba a buscar un camino diferente. Habló de una pasión secreta, de un talento que había estado cultivando en la sombra, de una idea que había estado rondando su cabeza durante años y que ahora sentía que era el momento de darle vida. Kerem, mientras escuchaba, intentaba procesar lo que Aylin le decía. En su mente él se veía a sí mismo como el pilar de su relación, el que aportaba estabilidad, el que tenía los pies en la tierra. Las palabras de Aylin, sin embargo, le presentaban una faceta de ella que desconocía por completo. Ella le explicó que a pesar de amar su vida actual y a Kerem, sentía una urgencia incontrolable de explorar este nuevo camino. No era un capricho pasajero, sino algo que venía gestándose en ella desde hace mucho tiempo. Describió cómo había estado investigando, aprendiendo, preparándose en secreto, y que ahora sentía la necesidad imperiosa de dar el salto. La sorpresa para Kerem no fue solo el contenido de lo que Aylin decía, sino la intensidad y la determinación con la que lo decía. Ella no estaba pidiendo permiso, ni estaba buscando aprobación. Estaba informándole de una decisión que había tomado y que, aunque esperaba su apoyo, estaba decidida a llevar a cabo. Y aquí es donde entra el shock. Kerem, acostumbrado a pensar en su futuro como algo lineal, como una extensión de lo que ya tenían, se encontró de repente frente a un escenario completamente diferente. Las palabras de Aylin no solo la describían a ella de una manera nueva, sino que también ponían en tela de juicio todo lo que él creía saber sobre su futuro juntos. Imaginaba su vida con ella en la misma ciudad, con el mismo estilo de vida, quizás formando una familia en un futuro no muy lejano. Pero los planes de Aylin implicaban un cambio drástico.
Podrían ser mudarse a otro país, empezar un negocio completamente distinto, un compromiso que requería una inmensa inversión de tiempo energía y sí, también dinero. La reacción inicial de Kerem fue, como el título indica, de puro shock. No pudo articular una respuesta coherente durante varios minutos. Su mente iba a 1000 por hora, intentando asimilar la magnitud de lo que Aileen estaba compartiendo. ¿Estaba hablando en serio? ¿Todo lo que habían planeado juntos estaba en riesgo? ¿Cómo era posible que ella hubiera guardado algo tan importante de él? Empezó a sentir una mezcla de confusión, sorpresa y quizás un poco de miedo. Miedo a lo desconocido, miedo a perder la estabilidad que tanto valoraba, miedo a que esta nueva faceta de Aileen los distanciara irremediablemente. Pero a medida que Aileen continuaba hablando, explicando los detalles de su plan, describiendo su pasión y la excitación que sentía al pensar en llevarlo a cabo, algo empezó a cambiar en la mente de Kerem. Escuchó la sinceridad en su voz, vio el brillo en sus ojos, y se dio cuenta de que esto no era un intento de sabotear su relación, sino una manifestación de su crecimiento personal, de su búsqueda de una vida más plena. La sorpresa inicial dio paso a una admiración silenciosa. Se dio cuenta de que la mujer de la que se había enamorado era aún más fascinante de lo que pensaba. Empezó a comprender que el amor no se trata solo de compartir rutinas y planes preestablecidos, sino también de apoyar la evolución individual del otro. Se dio cuenta de que si realmente amaba a Aileen, debía estar dispuesto a adaptarse a sus sueños, a su crecimiento, incluso si eso significaba salir de su zona de confort. Las palabras de Aileen, que al principio lo dejaron petrificado, comenzaron a resonar de una manera diferente. No eran una amenaza, sino una invitación. Una invitación a crecer juntos, a redefinir su futuro, a abrazar lo inesperado. La conversación continuó y Kerem, poco a poco, empezó a hacer preguntas. Preguntas que no eran de duda o incredulidad, sino de interés genuino. Quería entender más, quería saber cómo podía apoyarla, cómo podían hacer que esto funcionara para ambos. Aileen, al ver la apertura de Kerem, se sintió aliviada y fortalecida. La conversación, que comenzó como una revelación impactante, se transformó en una oportunidad para fortalecer su vínculo, para construir una nueva base de confianza y entendimiento mutuo. Al final de esa conversación, Kerem no solo estaba en shock por la sorpresa, sino también por la profunda comprensión que había alcanzado. Se dio cuenta de que el amor verdadero implica aceptar y celebrar los sueños del otro, incluso cuando estos implican un camino inesperado. Las palabras de Aileen no solo revelaron una nueva faceta de ella, sino que también le mostraron a Kerem una nueva dimensión de lo que significa ser un compañero, un apoyo incondicional. Y es que a menudo nos aferramos a una imagen preconcebida de nuestras parejas y de nuestras vidas. Creemos que sabemos lo que quieren, lo que les importa, lo que el futuro nos depara. Pero la vida, como demostró Aileen, es fluida y está llena de sorpresas. Y a veces las sorpresas más impactantes son aquellas que nos fuerzan a crecer, a adaptarnos y a amar de una manera más profunda y auténtica. La reacción de Kerem fue un viaje de shock a comprensión, de sorpresa a admiración, y finalmente a un amor aún más fuerte y resiliente. En resumen, lo que vimos hoy es un ejemplo poderoso de cómo la comunicación honesta y la valentía individual pueden transformar una relación. Aileen, al expresar sus verdaderas aspiraciones, expuso a Kerem a una realidad que lo dejó en un estado de shock inicial, pero que finalmente lo llevó a una comprensión más profunda del amor y del compañerismo. La clave aquí fue la valentía de Aileen al compartir sus sueños y la disposición de Kerem a escuchar, procesar y finalmente aceptar esta nueva faceta de su pareja y de su futuro. Esta historia nos recuerda que las personas evolucionan, que los sueños cambian, y que el amor verdadero está dispuesto a adaptarse y crecer con ellos. Y hasta aquí nuestra historia de hoy. Espero de verdad que les haya parecido tan intrigante y reveladora como a nosotros. Fue un privilegio poder compartir esta experiencia con ustedes. Les agradezco enormemente por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo. Espero que se lleven algo valioso de esta historia, quizás una reflexión sobre la importancia de la comunicación en nuestras propias relaciones o la valentía de perseguir nuestros propios sueños. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció la reacción de Kerem? ¿Creen que fue la reacción correcta? ¿Alguna vez han vivido una situación similar, donde su pareja les ha revelado algo que los dejó completamente sorprendidos? Por favor, compartan sus experiencias y opiniones en la sección de comentarios de abajo.
Nos encanta leerlos y poder interactuar con ustedes. Y si, como esperamos, este vídeo les ha gustado y les ha aportado algo, no duden en darle un gran me gusta. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquiera que creen que podría beneficiarse de esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les animo una vez más a suscribirse a nuestro canal para no perderse futuros vídeos como este. Activen la campanita para recibir notificaciones. Gracias de nuevo por estar aquí y por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.